Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Es un privilegio muy hermoso poder estar acá de nuevo para poder aprender cada día de la palabra preciosa del Señor. Es una bendición tener la oportunidad de que podemos tener esa libertad de poder llenarnos cada día de su palabra. Entonces aprovechemos esa oportunidad que el Señor nos regala en estos tiempos tan difíciles en los cuales se ha interpretado de muchas maneras la palabra y algunos hombres perversos, digámosle así, han torcido la palabra, la han desviado eh, con el único objetivo de beneficiarse, pero nosotros tenemos que saber que la palabra del Señor es eficaz, es preciosa, es más cortante, dice la palabra, que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser integral. Entonces, en esta hora, quiero que oremos y que le pidamos al Señor que nos bendiga de una manera poderosa, tanto a usted ahí en su casa como acá en este lugar, de donde nosotros tenemos la oportunidad gloriosa de poder trasladarle la palabra del Señor. Entonces, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga de una manera sobreabundante. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder servirte, pero también de poder llenarnos de tu palabra, Señor, para que haya llenura en nuestro corazón y que de esa llenura nosotros podamos hablar, de esa abundancia en nuestro corazón, nuestra boca pueda hablar. Te bendecimos, Señor, te rogamos que nos cubras con el manto quíntuple del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro, que tu mano poderosa, Señor, nos guíe, nos sostenga y que tu Espíritu Santo traiga una revelación gloriosa sobre nosotros y un espíritu de amor por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo ahí donde está escuchando, a cada familia, a cada hogar, a cada niño, Señor, a cada joven, a cada anciano, en el nombre de Jesús. Aún los que están enfermos, los bendecimos, Señor, y declaramos sanidad sobre sus vidas de una manera poderosa. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como bien saben ustedes, hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo lo que es la doctrina. Es necesario que nosotros tengamos esos rudimentos o esas bases para poder ser unos cristianos, ahí sí que, como ya lo dije, bien cimentados, bien parados sobre la base que en este caso pues es la doctrina, y que el mismo apóstol Pablo lo decía, que es necesario pues que tengamos los rudimentos, las bases de lo que es la doctrina, pero que también avancemos. Entonces, en esta ocasión, pues estamos viendo pura doctrina y que es necesario que lo tengamos para que, teniendo esa base que es la doctrina, nosotros podamos avanzar ya en una revelación más abundante. En esta hora, pues yo quiero hablarles sobre un tema que es muy importante. Sabemos que todos son muy importantes y que es la traducción de la Biblia. No vaya a confundir usted las traducciones de la Biblia con las versiones de la Biblia. Las versiones de la Biblia es otro tema que vamos a ver más adelante. En este caso estamos o vamos a ver las traducciones de la Biblia. Para eso quiero que, ya para entrarle de lleno, quiero que vayamos a la carta de los Romanos en el capítulo 15 y verso 4, donde dice de la siguiente manera: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Se entiende por este verso que las escrituras o la palabra del Señor nos trae ¿qué? Paciencia y nos trae consuelo, como bien dice en este verso 4 del capítulo 15 de Romanos, donde la palabra o las escrituras o la palabra profética más segura que hay, o en este caso la escritura, la palabra del Señor, que es la Biblia, nos trae consuelo, nos trae paciencia, pero yo podría añadirle también que nos trae enseñanza, nos trae revelación, nos trae sabiduría,
La palabra del Señor nos trae tantas cosas gloriosas, tantos beneficios a nuestra vida espiritual, que es sorprendente cuando nosotros amamos esa palabra y nos metemos, profundizamos en ella, a tal punto de que logramos meternos en el corazón del Señor para poder así conocer sus planes, sus intenciones y aún sus caminos, y podamos caminar en ellos. Muy bien, como les dije, las traducciones de la Biblia. La Biblia misma nos permite ver la intención de Dios a través de su palabra, a través de lo que Él dejó plasmado, escrito. Ahí sí que guiado, hecho por manos de hombres, pero guiados por el Espíritu Santo. Entonces, la intención de Dios es que el Evangelio se expanda, y eso fue lo que dijo Él, y fue la gran comisión que le dio a los apóstoles, donde les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero para que esto se diera, para que esta palabra fuera trasladada a todas las naciones, nosotros sabemos que no se habla el mismo idioma en todo el planeta, en todo el mundo. Por lo tanto, la palabra en un principio fue escrita en un idioma original. Bueno, se usaron 3 idiomas, que es el hebreo, el arameo y el griego. Entonces, de ahí hubo necesidad de que se extendiera la palabra del Señor y que vinieran grandes eruditos de la palabra y poder traducir, perdón, el, el, el párrafo o el inicio o ¿cómo se llama? El escrito original. Entonces, uno de los ejemplos que nosotros podemos encontrar cuando se escribió, en los inicios se escribió la palabra del Señor, es en la cruz de Cristo, donde dice que pusieron un letrero ahí sobre su cabeza y que decía: este es el Rey de los judíos, y fue escrito en 3 idiomas. Fue escrito en el hebreo, en el latín y el griego. También existía el idioma latín, y algunas versiones fueron escritas en ese idioma. Eso lo vamos a ver más adelante. Estamos viendo las traducciones de la Biblia, no las versiones de la Biblia. Quiero que quede bien claro eso. Les decía que fue escrito en el letrero que pusieron en la cruz de Cristo, fue escrito en hebreo, en latín y en griego. El hebreo fue puramente por cuestiones religiosas. En el latín fue escrito por religiones, lo político, y en griego pues por orden cultural, que es el tercer idioma que fue escrito el letrero que estaba, como ya les dije, sobre la cabeza de Cristo cuando fue crucificado. La Biblia es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y el cristianismo. Se encuentra traducida, según la historia, en 2.300 idiomas, la traducción de la Biblia. Se encuentra hasta hoy en 2.300 idiomas. Es sorprendente, ¿verdad? Dentro de esos idiomas pues podemos encontrar también dialectos, incluyendo dialectos, idiomas y dialectos. La Biblia en un principio eran documentos separados, llamados libros, pero que con el transcurso del tiempo
En principio, como ya les dije, estos fueron escritos en hebreo, en arameo y en griego. Durante un dilatado o durante un largo periodo de tiempo. Y después estos fueron reunidos para formar ya lo que la Tanaj es el libro completo que es la Biblia. La traducción viene del latín traductio, que quiere decir hacer pasar de un lugar a otro. O sea, es una actividad que consiste en comprender, como ya les había mencionado en un principio, el párrafo o la escritura inicial escrita en un idioma original. Entonces, por un erudito, este lo entiende y ya lo traduce al idioma que es necesario que se traduzca. Entonces, el texto original, que también llamado texto origen o texto de salida, es interpretado por el erudito en el idioma que está y traducido a otro idioma. Esto quiere decir traducción. Traducir un texto original a un texto final, a un escrito final. Que esto pues tiene que llevar, por supuesto, todo el orden necesario y tiene que ser revisado minuciosamente de una manera, ahí sí que muy bien hecha para que el texto original o el texto de salida sea interpretado de la misma manera en el texto ya terminado, ya traducido. O sea, pues lo que quiere dar a entender acá en el idioma original sea lo mismo que se va a entender en el idioma ya traducido o el texto meta, que también le podemos llamar de esa manera. Muy bien, el texto, el resultado de esto se le llama, como ya les dije, traducción. El objetivo de la traducción es crear una relación de equivalencia. O sea, como ya les dije, lo que nos dice acá en el texto de entrada nos tiene que decirnos lo mismo ya en el texto final o en el texto de salida. Y por supuesto esto tiene que llevar también en el orden, como ya les dije, revisión, tiene que llevar aspectos como el texto textual, el contexto, las reglas de la gramática en cada uno de los idiomas, las conversiones estilistas, la fraseología, etcétera. Vemos el ejemplo de algunas traducciones. Dentro de tantas traducciones que hubieron, podemos ver algunos ejemplos y eso lo vamos a ver a continuación. Dentro de las traducciones que tenemos la Biblia judía, perdón. La Biblia judía fue escrita predominantemente en hebreo. Tiene unas pequeños párrafos que también fueron escritos en arameo. Entonces el erudito lo que tendría que hacer era interpretar este idioma y traducirlo al idioma que él deseaba que se fuera traducida la Biblia. La Biblia hebrea también fue llamada Antiguo Testamento. O sea, fue lo que escribieron todos los profetas anteriores antes de Cristo, ¿verdad?
Y esos son los escritos que habían en el tiempo de Jesús, y Jesús citaba algunos escritos que habían estado ahí en algunas ocasiones cuando le hablaba a la gente, él citaba las escrituras. Esto es la Biblia judía, que también es llamado Antiguo Testamento. Eh, y va complementado con el Nuevo Testamento, que es lo que narra ya la vida de Jesús, eh, la, las cartas de los apóstoles, y el Apocalipsis. Entonces, eso viene la Biblia judía o Antiguo Testamento viene a complementar el Nuevo Testamento, que, como les dije, la narración de la vida de Cristo, las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis. Em, eh, Muy bien, eso es la Biblia judía. Ahora veamos otra versión que es la Biblia judía o Antiguo Testamento. Ahora veamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega koiane. En él se cita con frecuencia el Antiguo Testamento. Eso es lo que les estaba mencionando yo, de que y esto es lo que hemos aprendido nosotros, que el Nuevo Testamento no podemos basarnos solamente en el Nuevo Testamento, sino que tenemos que complementar con el Antiguo Testamento. Los dos van complementados, los dos van entrelazados, y eso es lo que tenemos que nosotros entender para que podamos tener una palabra completa, una palabra complementada, digámosle así. Esto entonces sería el Nuevo Testamento. La versión de los 70 o el Nuevo Testamento fue realizada en Alejandría en el siglo III o el siglo III antes de Cristo. Ahora tenemos la Biblia de los 70 o la Septuaginta o Alejandría, como se le puede llamar. Es una traducción de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. O sea, esta la sacaron, la Septuaginta la sacaron, es una traducción del Antiguo Testamento o de la Biblia judía, como ya vimos, escrita en el idioma hebreo, y que fue trasladada al idioma el latín. Entonces, su redacción se inició en el siglo III antes de Cristo, o sea, aproximadamente 250 años antes de Cristo, la Biblia Septuaginta o la Biblia de los 70, y se concluyó a finales del siglo II antes de Cristo, o sea, como 150 años antes de Cristo. Esta traducción fue adoptada por las comunidades judías de la diáspora para facilitar el acceso al texto revelado a quienes se conocían en lengua hebrea. O se cree que fue hecha para los judíos que hablaban griego, pues en esa época eran bastante numerosos en Alejandría. O sea, fue una traducción. Yo les había dicho que era del hebreo al latín, y no, perdón ahí. Fue una traducción hecha del idioma hebreo al griego, porque en ese tiempo había mucha gente que hablaba el griego ahí en ese territorio, que era toda Alejandría. Muy bien, esa es la Biblia Septuaginta o la Biblia
de los 70. Estamos viendo la traducción de la Biblia. Esto es más que todo pura historia, pero que es necesario que nosotros estemos empapados de todo esto. Más adelante, pues como ya les dije, vamos a ver las versiones de la Biblia, perdón. Continuemos. Ahora veamos la versión Vetus Latina. La versión Vetus Latina, ese ya es una colección, o es el nombre colectivo dado a todos los textos bíblicos, perdón, en latín que fueron traducidos antes de la Vulgata de San Jerónimo, antes de que la Vulgata de San Jerónimo se convirtiera en el estándar de la Biblia para los cristianos latinoparlantes, o sea, de habla latina, que hablaban el latín, no el español, el latín, porque el latín es diferente al español, es un poco diferente. La frase Vetus Latina significa viejo latín o latín, y la Vetus Latina a veces es conocida como la antigua Biblia Latina, o sea, la primera Biblia escrita en latín, traducida del idioma original a latín, porque como ya les dije, en ese tiempo pues habían mucha gente allí de latinoparlantes o de habla latín, o sea, que hablaban el latín. Entonces hubo necesidad de hacer la Vulgata, la Vetus Latina, perdón. Muy bien. Ahora veamos la versión, tenemos acá la versión, la Vulgata. Estábamos viendo la Vetus Latina, que también, como les dije, significa antigua Biblia Latina, y que fue traducida del hebreo a latín, idioma original hebreo a latín. Veamos la Vulgata. Hasta el siglo XVI se mantuvo en Occidente la traducción latina de San Jerónimo, conocida como la Vulgata, que incorporaba tanto el canon judío como aquellos escritos de la Septuaginta griega que ya vimos anteriormente. La Vulgata es una traducción de la Biblia latín vulgar, y por eso se llama Vulgata, o sea, el latín más corriente, si podemos decirle de esa manera, ¿verdad? Porque en ese tiempo pues había un latín más corriente y había un latín que se hablaba ya un poco más refinado, si podemos decirle así. Es como en nuestro tiempo, ¿verdad? Se habla, en nuestro idioma se habla, podríamos decir que se habla un idioma así vulgarmente, como dicen, y ya otras personas ya con más refinadas, como que ya hablan el español un poco más refinado, valga la redundancia, más fino, pues. Entonces, esta es la Vulgata, y por eso se le dio ese nombre de Vulgata, porque fue escrita, como ya les dije, en el latín vulgar, o fue traducida al latín vulgar del idioma original. Fue escrita por San Jerónimo por encargo del Papa Damasco I en el 382. La versión toma su nombre de la frase Vulgata editio, o edición para el pueblo, y se escribió en un latín corriente, como ya les mencionaba, en contraposición con el latín clásico, el latín más refinado.
que San Jerónimo lo dominaba perfectamente. El objetivo de la Vulgata era hacer más fácil de entender el idioma, porque a veces, por ejemplo, nosotros se nos habla en un español así muy refinado, o como lo hablan personas muy estudiosas del idioma, y nos van a expresar palabras que nosotros no vamos a entender. Entonces, ese fue el objetivo de la Vulgata, ser traducida a un idioma latín vulgar, que fuera entendido por el pueblo, o sea, para el pueblo. Porque si la escribían en un latín así muy refinado, pues no, ahí van a haber palabras que no se iban a entender. La Biblia Vetus Latina no fue traducida por una única persona o institución y ni siquiera se editó de forma uniforme. La calidad y el estilo de los libros individuales variaban, o sea, como fue escrita por varias, fue traducida por varias personas, perdón. La traducción del Antiguo Testamento provenían casi todas de la Septuaginta griega. Muy bien, entonces avancemos. Veamos ahora la versión Casiodoro de Reina. La versión Casiodoro de Reina se convirtió en partidaria de la Reforma, pues fue traducida más o menos o aproximadamente hace unos 500 años. Ustedes ya bien saben, el movimiento de la Reforma con Martín Lutero y todo eso. Entonces este Casiodoro de Reina hizo esa versión que también se le llamó la Biblia del Oso, porque en su página, en su pasta inicial aparecía el dibujo precisamente de este animal, que es un oso, y por eso se le llamó la Biblia del Oso. Se le concedió a este personaje Casiodoro de Reina predicar a los españoles perseguidos. Usted sabe la historia, que en ese tiempo pues la Biblia no era tan accesible como la tenemos hoy. Los cristianos eran perseguidos y quien portaba una Biblia tenía serios problemas ante las autoridades de ese tiempo en esos lugares. Entonces a Casiodoro de Reina se le dio el permiso, o se le concedió el permiso de poder predicarle a los cristianos perseguidos. Más o menos en el año 1562 fue que esta Biblia fue traducida. Se publicó en 1569. Se tiraron de esta primera edición más o menos 2.600 ejemplares que se agotaron rápidamente. Fíjese usted que fue editada en 1569 y ya para 1596 ya se había agotado totalmente todas las 2.600 ejemplares que se habían hecho de esta versión Casiodoro de Reina. Esta versión fue la primera Biblia cristiana completa impresa en el idioma castellano, o sea, el idioma que nosotros hablamos. Si ustedes le preguntan cuál fue la primera Biblia impresa en el idioma que nosotros hablamos, o el castellano, o sea, el español, pues es la Casiodoro de Reina en el año 1569. Muy bien, veamos ahora la Reina Valera. La versión conocida como Reina Valera de la Biblia tuvo su origen en la presentación de la misma traducción que vimos anteriormente, la Casiodoro de Reina o Biblia del Oso. Esa
fue conocida casi, o sea, en el mismo tiempo en que fue presentada la primera traducción eh, directa, completa, hecha, o sea, traducida completa, directamente completa de los textos hebreos a arameos y griegos al idioma que nosotros hablamos, o sea, el español, y alcanzó muy amplia difusión en ese tiempo. Y también estamos hablando de la misma fecha, 1500, se- en 1569 se tradujo la Biblia Reina Valera, y su nombre pues corresponde a que la tradujo este señor Casiodoro de Reina y fue revisada por Cipriano de Valera. Entonces por eso lleva el nombre de Reina Valera, o sea, los apellidos de los dos personajes, el que la tradujo y el que la revisó. Esas revisiones son detenidamente y lleva mucho tiempo. Muy bien, ahora tenemos la versión Ray James o King James Version. Fue en 1604. La versión King James Version o versión King James fue la primera Biblia traducida del original a griego o arameo al idioma inglés. En 1604 fue que se tradujo la primera Biblia al idioma inglés, y que es la King James, que es una versión que nuestro apóstol usa mucho, porque es una versión muy completa. Como ya les dije, fue traducida en el año 1604. Apenas 85 años después de la primera traducción del Nuevo Testamento en inglés, apareció la Tyndale en 1526, la versión autorizada o Reis Version. Se convirtió rápidamente en el estándar de los evangélicos de habla inglés. Se extendió rápidamente esta Biblia en las personas de habla inglés. Muy bien, ahora tenemos la pechita. Estamos viendo pura historia, pero como ya les vuelvo a repetir, es necesario que nosotros conozcamos todo esto. Amén. Continuemos. La pechita también se le conoce como siriaco o simple común. Es una versión cristiana de la Biblia del idioma siriaco. También llamado asirio o neo-arameo o caldeo. Ustedes han escuchado de ese idioma caldeo que se hablaba en algunas regiones de esos lugares. El caldeo es un dialecto del arameo. Hay menos hablado, o sea, era menos hablado en la antigüedad, pero que tuvo gran expansión en el Oriente Próximo entre los siglos II, o sea, 200 años antes, o sea, después de Cristo, entre el siglo II y el siglo VIII después de Cristo, o sea, entre los 200 años después de Cristo a los 800 años después de Cristo. Ese idioma neocaldeo o siriaco o caldeo, neoarameo, perdón, se extendió durante todo ese tiempo, y entonces fue necesario pues hacer esta traducción de la peshita porque había bastante demanda, podríamos decirle así, y era necesario pues que la palabra del Señor se extendiera a todos aquellos, no importando su idioma, para que ahí sí que todos tuviéramos la oportunidad bendita de poder tener la palabra del Señor en nuestro corazón. Muy bien. En
en el Antiguo Testamento de la Peshitta es una traducción directa del hebreo, como ya les dije, que probablemente data del año 200. La mayoría de las obras cristianas de la época fueron escritas en griego, o sea, traducciones del griego para el Antiguo Testamento. O sea, de la Peshitta fue traducida del hebreo al idioma que ya les mencioné, que es el siriaco o el neo-arameo o caldeo. Ahora veamos la versión de la Biblia Las Américas. Esta pues ya son más nuevas, ya es una traducción es una nueva traducción de las escrituras de las lenguas originales, completada en 1986. Esa es la Biblia de las Américas, fue completada en 1986 por un equipo de eruditos de Biblia latinoamericanos evangélicos. La Biblia de las Américas es un trabajo original traducido del arameo, hebreo y griego directamente al español. O sea, se tomó el original hebreo, griego y arameo, de ahí se tradujo y ya se escribió en español, más o menos como ya les dije, en el año 1900, no más o menos, sino en el año 1986. Hace poco tiempo. Esa es la Biblia de las Américas. Ahora veamos la Biblia Jerusalén. La traducción original francesa fue realizada bajo la dirección de l'École Biblique de Jerusalén. Primero se editó en fascículos y después ya en conjunto. Fue revisada en 1973, la Biblia Jerusalén. Es un poco más antigua que la Biblia de las Américas. Tenemos algunos idiomas disponibles de la Biblia escrita. En total global de idiomas en que los libros de la Biblia ya están disponibles, llega hasta ahora a 2.287 idiomas. O sea, en 2.287 idiomas ya está disponible la Biblia. Hasta esta estamos hablando del año 2001. Hasta esa fecha se tenía en los idiomas, o sea, en todos esos idiomas estaba ya disponible la Biblia, o sea, la palabra del Señor escrita o la palabra profética más segura que tenemos. La Biblia completa ya está en 392 idiomas. De los cuales 8 se publicaron por primera vez hace algunos años, hace poco. 4 de los 8 idiomas está el africano, 2 en asiático, 2 idiomas se hablan en Australia, Nueva Zelanda y las islas del sur, o sea, el Pacífico Sur. Esto es la historia de las traducciones de la Biblia, que es lo que estamos viendo y que es necesario que nosotros, como ya les dije, podamos estar empapados de todas estas cosas para que nosotros, como ya les dije, tengamos un fundamento, tengamos bases con las cuales nosotros podamos ya introducirnos en la revelación más profunda de la palabra del Señor, porque es necesario que avancemos, es necesario que no nos quedemos ahí solo con los rudimentos, solo con esto que es la doctrina básica,
no solo con esto que es los fundamentos, como decía el apóstol Pablo, sino que avancemos ya a una madurez, a una revelación más profunda de las escrituras del Señor. Pero como ya les mencioné, es necesario que nosotros conozcamos, pues un cristiano tiene que tener todos estos conocimientos. Yo sé que muchos de ustedes ya lo tenían, pero que es necesario retroalimentarse para poder nosotros ahí sí que no ser engañados fácilmente. Entonces, en conclusión, la palabra escrita en el original pues fue escrita, como ya les dije, en los idiomas arameo, hebreo y griego. En conclusión, es un regalo que el Señor nos da para que nosotros podamos empaparnos de esa palabra, conocer lo profundo del Señor, meternos en ese fluir, en ese río, en ese manantial de agua viva que es su palabra. Y como les dije, es un regalo que el Señor nos da para que nosotros tengamos la oportunidad de conocerle, de conocer su palabra, de conocer sus caminos y por lo tanto pues también de llegar a ser hijos de Él, porque como cristianos llevamos un proceso hasta llegar a ser hijos de Dios. Pasamos varios procesos hasta que llegamos a ser hijos de Dios. Muy bien, es un regalo, como les dije, que el Señor nos da y que tenemos la oportunidad de tenerlo, la bendición de escudriñarla, de aprender cada día de ella. Cosas que muchos en este mundo desprecian, pero nosotros aquí estamos tratando cada día de llenarnos de la palabra del Señor para poder aprender de ella y, como les dije, conocer más del Señor y llegar a ser como Él es. Amén. Porque la Biblia dice que en aquel día le veremos tal y como Él es, porque nosotros vamos a ser como Él es. Ya vamos a estar perfeccionados. Muy bien, y ahí estamos ya concluyendo ese tema. Y el Señor nos da el regalo, la bendición de poder tener su palabra preciosa, en la cual nos llena, nos sostiene, nos edifica, nos hace libres y nos enseña, nos trae revelación, nos trae sabiduría, la sabiduría que viene de Él, porque esa es palabra del Señor, inspirada por su Espíritu Santo, el que nosotros hacemos bien en poner atención a esa palabra, porque en ella está la vida eterna, en ella está la salvación, en ella está la vida abundante en esta tierra, pero también la vida eterna con el Señor. Dios les bendiga de una manera poderosa. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por lo que hoy hemos aprendido, esperando que usted siga ahí escuchando, siga conectándose, siga aprendiendo de la palabra del Señor. Tenemos mucho que aprender. Apenas iniciamos con lo que es la doctrina. Tenemos bastante material para trasladar y aprender juntamente con ustedes. Dios les bendiga, oramos y que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder llenarnos de tu palabra, de poder aprender de ella, de poder tener las bases, los rudimentos que son necesarios que tengamos para poder avanzar a una madurez plena. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a las familias, bendice a los matrimonios, bendice a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a todos aquellos que están enfermos, Señor, enviamos una palabra de sanidad hasta sus vidas. Oramos, Señor, por tu pueblo, bendícenos en gran manera, oramos por nuestras coberturas, bendícelos, Señor, oramos por el apóstol Sergio, Señor, y toda su familia y toda la red de Ministerios de Benecer, oramos por Guatemala, Señor, por las autoridades, los bendecimos, Señor, que tu gloria, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu justicia, tu piedad y tu bondad, Señor, sea con nosotros de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén.